Hola, ¿qué tal a todos y todas? Estamos aquí haciendo la primera entrevista de una de las actividades enmarcadas dentro del proyecto de Construyendo Puentes que ejecutamos desde la Asociación Progestión y bueno, que gira en torno a la sensibilización y la lucha contra el racismo y la xenofobia en redes sociales, entornos digitales. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de protección internacional, el funcionamiento, las fallas que ha habido últimamente. Y para ello contamos con dos compañeros que se encuentran en primera línea en la entidad. Gonzalo, que es el coordinador del área de protección internacional, educador social, y Raquel, la abogada a cargo del área de protección internacional. Un placer teneros aquí con nosotros. Y nada, para empezar, pues nos gustaría saber un poco cómo os acercasteis al sistema de protección internacional, qué es lo que significa para vosotros y bueno, cómo llegasteis hasta aquí. Pues bueno, yo soy Gonzalo, como ya ha comentado Daniel, soy el coordinador del equipo de protección internacional en Madrid. Y pues mi acercamiento inicial fue en las prácticas que realicé de la carrera. Para mí era un ámbito completamente desconocido, que no había oído hablar de él nunca, y cuando empecé a hacer las prácticas aquí, pues la verdad que me llamó mucho la atención este ámbito. Y nada, y me pareció curioso y pues al final de una forma u otra acabé trabajando en el proyecto. ¿Hiciste las prácticas ya en Progestión? Sí, hice las prácticas en Progestión en en el proyecto que ejecutamos. Bueno, exactamente este actual no, antes teníamos otro, pero que también era de solicitantes de asilo. Y nada, pues empecé ahí, me gustó mucho y pues... ¿Y para adelante? Desde ese momento hasta ahora. ¿Cómo es trabajar en un equipo así, Raquel? Es complejo porque, bueno, primero normalmente es un equipo multidisciplinar, que eso está muy bien porque está compuesto por trabajador social, psicólogo, abogado, educador social. Entonces es verdad que a nivel profesional creo que generalmente está compuesto por equipos muy completo, entonces eso hace que la persona que llega a nosotros, que necesita pues esa atención, sea una atención bastante integral, pero es verdad que luego es complejo en tanto que las situaciones de cada una de las personas que vienen es absolutamente diferente, más allá de que todos sean solicitantes de protección internacional, pero cada uno viene de su país con su situación y el sistema tampoco te lo pone fácil. Entonces gestionar todo eso, gestionar también las expectativas que tienen las personas y las nuestras propias como profesionales cuando el sistema te lo pone un poco difícil, pues a veces se hace duro. Sí, entraremos con el tema de las expectativas porque yo también lo he vivido y la verdad es que es complicado de gestionar. Y más últimamente, que era un poco lo que os iba a preguntar ahora, en los últimos años la verdad es que, por lo menos mi impresión, ha sido que el sistema hace un poco aguas. Desde hace algunos años es prácticamente imposible conseguir citas para presentar solicitudes, las resoluciones están tardando un montón en llegar. Hay un montón de gente con muchas preguntas, gente que no está teniendo directamente la oportunidad de solicitar, de presentar su solicitud de protección internacional hasta meses después de entrar en España y quería saber pues, un poco cómo lo estáis viviendo vosotros desde, pues, como comentaba antes, primerísima línea. Pues yo desde el plano jurídico, digo desde el plano jurídico un poco porque es la primera necesidad de eso, ¿no? De necesitan una cita, sabes que el sistema no te da cita y se bloquea su solicitud, ¿no? Es muy complejo porque como profesional decirle a una persona que desgraciadamente existe un sistema de mafias que están revendiendo citas, que muchas citas incluso pagándolas son falsas también y entonces desde un punto de vista de que estás viviendo supuestamente en un país del primer mundo donde todo está más organizado y donde debería estar más organizado, decirle a una persona que es casi absolutamente imposible entrar en el sistema es complejo porque no se entiende. ¿Cómo, con los recursos de los que disponéis, cómo estáis consiguiendo sacar adelante, o sea, sobre todo la gestión que hacen pues, usuarios y usuarias de las expectativas, de la acogida, de lo que es la primera llegada, básicamente? Pues es complicada porque, claro, al final estas personas vienen de situaciones muy complicadas y claro, al final los tiempos que marca el sistema de protección internacional son muy limitados y estas personas tienen que avanzar mucho y muy rápido en unos tiempos muy cortos. Y al final,
pues que aprendan el idioma, que al final que es lo básico. De lo cara a la básico inserción laboral. para poder integrarse aquí y demás es lo básico. ¿Y qué tarda una persona en manejar más o menos un idioma? Pues bastante, a priori. Y en ese sentido, la verdad que el sistema deja bastante que desear porque sí, ellos dan ayudas, te doy ayudas durante 18 meses más o menos. Pero lo que te iba a preguntar, son 18 meses lo que tenéis ahora mismo por proyecto, 18 meses en los que queda cubierto, digamos, el alojamiento, las necesidades básicas, pero claro, luego esa persona se la suelta al mundo, aquí en Madrid, por ejemplo, si has conseguido trabajo genial, si no, mala suerte, el tema del idioma. Claro, eso es lo complejo de al final todo el sistema, que sí, está muy bien, das ayudas, les echas un cable a esta gente, pero al final no da tiempo a que estas personas cumplan sus objetivos y puedan alcanzar la integración en el país de acogida. Porque lo que te digo, con 18 meses como mucho, que podemos ampliar a 24, pero cada vez es más restrictivo y es más complicado poder argumentar una prórroga para que estas personas puedan mantenerse en el sistema, es muy difícil al final poder ayudar y tener éxito para estas personas. Era lo que os iba a preguntar un poco. ¿Vosotros creéis que realmente, o sea, cuando acaba este periodo en el que sí que se está recibiendo algo de apoyo, de acompañamiento y demás, creéis que realmente la persona termina por insertarse de verdad y integrarse en lo que es pues, nuestra sociedad, en este caso nuestra ciudad, Madrid? Pues es que, a ver, respondiendo a tu pregunta y volviendo a la respuesta del compañero, quería matizar una cosita. O sea, en cuanto a los tiempos, hemos estado hablando de 18 meses, ¿no? Y eso es la norma general. Pero antes me preguntabas también de las dificultades que tiene el sistema. Si nos llega una resolución denegatoria antes, el programa se acaba y en un breve periodo de tiempo tienes que echar a esa persona fuera del recurso y fuera del sistema. O por el contrario, ahora desde febrero, si no me equivoco, en cuanto le resuelva positivamente a una persona, ya no son 18 meses, ya son 6 para que salga del sistema. ¿Qué está pasando? Ahora personas como solicitantes de asilo, por ejemplo, de Mali, que afortunadamente la resolución está siendo positiva y están siendo muy rápida, podemos tener una falsa creencia de que bien, le han resuelto rápido y esta persona pues ya tiene su residencia aprobada. La realidad es que vemos que una persona está recién llegada de un país con un idioma totalmente diferente, unas culturas diferentes, que pues eso, está recién llegado y nos cambian un programa de inserción de 18 meses, nos lo rebajan a 6. Entonces esa persona nos encontramos que va a salir del sistema en breve, cuando no le ha dado tiempo a aprender español, no le ha dado tiempo a buscar una red de apoyo. Entonces creo que esa es la dificultad ahora que nos encontramos y que como trabajadores trabajamos sobre unos plazos que no son reales. En cuanto a los plazos, o sea, ¿se está teniendo en cuenta la dificultad a la hora de conseguir citas para presentar solicitudes? O sea, entiendo que no basta con manifestar que tú quieres solicitar protección internacional, sino que te piden por lo menos pues, el haber presentado ya tu solicitud, el disponer de lo que se llama hoja blanca, resguardo blanco, tarjeta roja y algún tipo de, digamos, requisito indispensable en ese sentido para entrar a formar parte del sistema. Pues en ese sentido, el que tú llegues al país de acogida y tengas la suerte de llegar, ir al lugar donde te dan la posibilidad de hacer esta entrevista y poder solicitar el asilo. Vale, o sea que sí que hace falta, digamos, presentar tu solicitud. Necesitas tener no solo, juraría que no solo la manifestación, sino ya la formalización. No, la manifestación que además hay muchos casos en los que ya ni siquiera se está dando y o presentas solicitud o no presentas solicitud y ya está. Además, si tienes la suerte de llegar y que directamente te acojan por las dos grandes entidades que se dedican a esto y que te puedan hacer directamente el proceso, pues ya es más fácil que entres al programa de protección internacional. Pero si eres una persona ajena a estas entidades que intenta por sus propios medios conseguir estas citas, conseguir las formalizaciones, supone que una vez que consigas esta primera formalización, solicite el acceso al programa. Entonces está bastante limitado porque no es tan fácil conseguir esos documentos de acceso. He estado trabajando con gente que ha estado, pero incluso, iba a decir 8 meses, pero un año y medio tratando de conseguir la cita. No ha habido manera, evidentemente llega un momento en el que desisten, directamente dicen, pues mira, se me condena la irregularidad, esto es lo que hay, vamos a esperar los 2 años que nos están pidiendo ahora mismo para algunos tipos de arraigo y para adelante. ¿Creéis en este sentido que hay una prioridad en cuanto a control de flujos migratorios antes que en cuanto a garantías de derechos que en este caso, por lo menos si me preguntan a mí, son básicos y fundamentales?
Pues yo creo que en ese sentido es que llegues y tengas suerte. Tengas suerte de lo que ha comentado mi compañera, de caer en una entidad potente que realmente te pueda gestionar este tipo de cosas y echarte una mano, pero si no tienes esa suerte, todo se hace muchísimo más complicado, muchísima más bola y al final pues dificulta un montón el proceso y lo que has comentado tú, de gente que ya al final desiste y dice, pues de perdidos al río y voy a intentar tirar por otra vía. Claro, o sea, yo lo planteaba porque en términos ya de comunicación casi política, diría, parece que cada vez estamos más por la labor de acoger, que cada vez estamos pues gestionando más políticas en torno a la integración, a la traída de gente que realmente lo necesita, pero a la vez cada vez disponemos de menos recursos para pues sacar adelante un sistema de acogida y de protección internacional que realmente merezca la pena. Y va por ahí un poco la siguiente pregunta. ¿Creéis que esta situación va a ir a mejor, va a ir a peor? ¿Creéis que se le va a poner solución? Yo siento que, no sé tanto si por el control de flujos migratorios, pero siento que hay mucho desinterés por parte de los grupos políticos españoles porque, por ejemplo, pongo siempre un ejemplo muy tonto, para sacar nosotros una cita del DNI español, la sacas para la misma semana hay cita, nunca hay un problema de reventa de cita. El DNI físicamente, la tarjeta, nos lo dan el mismo día, en el mismo momento. Mientras que para una tarjeta, que a nivel de tarjeta es exactamente igual, estamos hablando de una tarjeta de residencia o una tarjeta de protección internacional, los sistemas están colapsados. ¿Cómo están colapsados? Si son el mismo sistema de citas de Internet de la Policía Nacional. Entonces es complejo entender esto. O sea, yo creo que hay un desinterés en que funcione bien y ese desinterés es lo que crea el desistimiento que estamos hablando. Pero como tal, el sistema de citas, por ejemplo, debería ser igual que nosotros como españoles. O una tarjeta de residencia te la entregan 40 días después. ¿Por qué? Si a ti el DNI, lo mismo, el cacharro te lo saca en un día, en el mismo día. Yo ya llevo algún tiempo teniendo la impresión de que es una cuestión que está pues, estrechamente relacionada con lo que llaman el efecto llamada y con conseguir lo opuesto, que es si la gente que llega pues, literalmente lo está pasando mal, está teniendo problemas para ya no regularizar su situación, sino directamente acceder a tener la posibilidad de regularizar su situación, sobre todo cuando hablamos de casos en los que, pues, joder, es gente que viene de sitios y situaciones efectivamente que son muy, muy, muy complicadas. Y lo que se nos dice en muchos casos, pues bueno, lo que me ha venido llegando desde que básicamente yo me dedico también a este mundillo, es bueno, que es que cada vez hay más gente solicitando protección internacional, que en los últimos 10, 15 años pues hemos pasado en cuanto a porcentaje una locura, me parece que era un 100%, un 120% las solicitudes de protección internacional anuales en España. Entonces, a donde voy, que me enrollo, es a si creéis que esto pues, tiene un impacto, todo lo importante que yo creo que es, en cuanto a ya efectos no solamente jurídicos, sino psicológicos o en cuanto a integración educativa, el tema del alojamiento, el acceso a servicios y derechos básicos, si no puedes presentar tu solicitud de protección internacional. Claro, o sea, yo mi sensación desde el tiempo que llevo trabajando aquí es que lo único que importa son los números. Son lo que tú acabas de decir, solo has sabido decir datos. Han aumentado las solicitudes de asilo, ha incrementado todo esto un montón. Sigue buscaros la vida. Está saturado, sí, lo sabemos, pero vale, vamos a intentar hacer algo para realmente intentar descongestionar un poco todo esto de una manera eficiente y que las personas puedan salir adelante, pero también, a su vez, el preguntar, oye, de todas estas solicitudes de asilo que hemos tenido, lo que dices, ¿cuántas personas han tenido una atención psicosocial? ¿Cuántas personas han tenido una atención jurídica? ¿Cuántas personas han tenido una inserción laboral? ¿Cuántas personas se han adaptado a...? Es que incluso la información, quiero decir, ya hay bastante complicado es llegar a un sitio nuevo, vengas de donde vengas, si encima no hablas el idioma, como es la mayoría de los casos en cuanto a protección internacional, la simple información ya es, la gente llega literalmente con una mano delante y la otra detrás, sin tener ni idea de cómo funciona el sistema y esto es algo que bueno, ya no solamente el tema de la atención jurídica o la atención psicológica, sino que
¿qué hacen? O sea, quiero decir, vosotros, ¿qué es lo que veis, lo que percibís en la gente con la que estáis trabajando? ¿Cómo son las llegadas? ¿Cómo dan con vosotros, en este caso, con Progestión? ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues al final todas estas personas llegan con una desinformación alucinante. O sea, que no saben ni lo que están haciendo prácticamente, no saben ni lo que es una solicitud de asilo. Y es eso, al final, pues es todo, a mi parecer, números, y lo único que interesa son los números y el país ponerse la medallita de El poder decir luego en hemos Europa atendido o... a toda esta gente y hemos dado ayuda a toda esta gente. Pero eso, ¿qué porcentaje de éxito de todas esas ayudas tenemos? A mí me da igual, o sea, no me da igual, pero me refiero, no me parece relevante, hemos ayudado a 500.000 personas. Si dejas a otro 1,5 millones fuera. Claro, o de esas 500.000 personas, ¿cuántas realmente están insertadas? ¿Cuántas han logrado sus objetivos? ¿Han podido ayudar a sus familias? Porque al final eso, lo que hemos comentado, son personas que vienen de situaciones muy complejas que nosotros, por fortuna, no nos podemos llegar ni a imaginar. Y claro, es complicado, es un proceso largo y que las personas tienen que, poco a poco, irse recuperando, ir entendiendo el proceso, ir entendiendo el país de acogida y creo que lo que habría que hacer es que las personas que manejan todo esto realmente vayan a los centros, conozcan la realidad que hay, porque al final todos lo vemos por la tele y por la tele todo números, es muy guay. Por la tele, pues mira, han llegado todos estos y mira, y les están acogiendo y les están echando un cable. Pero eso es lo que ves en la tele. Literalmente lo que iba a comentar ahora, que de cara a la galería, digamos, de puertas afuera, da la impresión de que somos un país en el que se acoge un montón de gente, somos todos súper solidarios, estamos echando una mano, todos los conflictos que hay ahora mismo encima de la mesa, en prácticamente todos los continentes, y tengo la impresión de que la voluntad no termina de ser real. O sea, quiero decir que de puertas afuera y en cuanto a apariencia, sí que es verdad que se está haciendo mucho en términos de comunicación, pero luego yo eso, la verdad es que no lo he visto trasladado a la realidad. ¿Vosotros pensáis que sí que existe esa voluntad en términos ya más políticos que otra cosa, o que realmente es una cuestión de apariencia y de vamos a conseguir, pues, básicamente votos a raíz de este comentario que acabo de decir o de este comunicado de prensa? Con el tema del reglamento nuevo de extranjería, por ejemplo, yo he tenido la impresión de que en muchos casos se estaban dando datos que se sacaban de ningún sitio. Vamos a regularizar a 300.000 personas al año, a 500.000 de personas al año. Y mi pregunta es, ¿lo vas a hacer tú? ¿O cómo se va a gestionar esto con el reglamento que nos has dado sin tener claro siquiera cómo va a funcionar, cómo va el sentido en el que van a ir las resoluciones y demás? O sea, ¿creéis que realmente existe esta voluntad o que es un poco paripé? Es que es complejo, porque por un lado yo tengo la sensación que desde Europa a España se le mete una presión. Evidentemente al final es un país fronterizo y es verdad que tenemos una situación de acogida de personas migrantes mucho más compleja que otros países europeos, pero lógico, por la entrada y por la propia geografía que tenemos. Entonces desde Europa es como que existen presiones negativas, lo estamos viendo también con ciertas resoluciones. Al final la protección internacional concretamente también depende de cómo Europa considere que están ciertos países en situación de peligro o no. Entonces es verdad que estos son al final medidas políticas, que Europa considere que Venezuela está en ese momento o no en situación compleja, Mali o cualquier otro país. Pero por otro lado es verdad que la situación política española parece que lo que se ha vendido es tender a ayudar o a favorecer a estas personas que llegan, cuando la realidad, bueno, luego quizá hablaremos del reglamento un poco más en profundidad, la realidad es que nada más lejos de la realidad propiamente dicho. O sea, el reglamento no va a ayudar a muchas de las personas que están en una situación precaria, más concretamente a los solicitantes. A los solicitantes de protección internacional. Al revés, le complican muchísimo la vida. Y creo que hay una parte política que no se dice y al final es que estas personas van a seguir viniendo. Principalmente porque los países latinoamericanos son de habla hispana. ¿Dónde van a ir? Pues evidentemente vienen a España, que es el primer país receptor por la propia facilidad del lenguaje. Igual luego los países africanos, esto va un poco envuelta a lo que decías de que si es el efecto llamada, ¿no?
No sé si será el efecto llamada, pero al final eso, los países latinoamericanos por el idioma y los países africanos por la cercanía en la frontera, España va a seguir siendo un país receptor. Entonces es verdad que yo, en cuanto a esas políticas, creo que España no está terminando de encontrar el equilibrio entre lo que le dice Europa, la participación ciudadana luego que quiere obtener en cuanto a nivel de voto, y sin embargo luego estás viendo que también los otros partidos políticos e incluso parte de la sociedad está muy polarizada en el sentido contrario, en el sentido de que cada vez el discurso es más racista y más xenófobo que hace unos años. Entonces creo que estamos en un momento en el que estamos bailando mucho con el momento político, y eso hace que la inseguridad jurídica sea muy grande porque se están cambiando las políticas constantemente a golpe de noticia prácticamente. Total, y sin desarrollar en muchos casos o sin proporcionar información sobre lo que es el procedimiento más concreto, se queda todo en el aire, no sabes muy bien qué esperar, incertidumbre. Justo en cuanto al tema del reglamento, del cambio de reglamento, a partir del 20 de mayo de este año, de 2025, cambiamos de reglamento de extranjería. ¿Creéis que se nos ha consultado lo suficiente? Ya no hablo del tercer sector o de pues, el ámbito de las entidades, ONGs y demás, sino a los profesionales directamente que pues, se relacionan de forma más o menos constante con las personas migrantes. ¿Creéis que se nos ha consultado, que no se nos ha consultado? Que se nos ha consultado, que en muchos casos no vale solamente con la consulta, hay que escuchar también un poco lo que se está opinando desde fuera. Pues esto fue muy gracioso porque siempre hacen consultas, efectivamente, sobre todo es verdad que al tercer sector, o bueno, abiertas, profesionales de no necesariamente prestigio, pero bueno, es verdad que hay ciertos profesionales que tienen más escucha en este ámbito, ¿no? Se envió un periodo de consultas, supuestamente se recepcionaron esas consultas, luego posteriormente se publicó un borrador de lo que iba a ser el supuesto reglamento de extranjería en base a esas consultas también, que luego las consultas venían a preguntar o a matizar cosas de ese borrador, pues precisamente para que todavía estuviera en periodo de modificación. Un poquito de desarrollo. Sin embargo, la realidad fue que una vez publicado después de ese borrador, una vez publicado ya el reglamento, que es el que va a empezar a funcionar el 20 de mayo, no tiene nada que ver prácticamente con el borrador que se hizo. Entonces, ¿se dio cabida a las entidades y al personal para que pudieran presentar esa aportación a ese borrador? Sí, se dio cabida. Pero entonces, ¿qué entendemos sobre algo que realmente, no digo que fuera falso, porque el borrador existió, pero se respondió a un borrador que luego no dieron uso? Total. Entonces, ¿se escuchó al personal? Bueno, se dio ese espacio, pero ahora que cogieran esa información para darle una respuesta, evidentemente no. ¿Tú esto, Gonzalo, cómo lo ves? Porque claro, aquí de repente nos ponemos a hablar entre abogados y es verdad que en este caso sí que se nos ha dado la posibilidad, por lo menos, de participar, independientemente de que se nos escuchara o no, desde fuera de lo que es la abogacía o el planteamiento más jurídico. ¿Crees que hubiera sido viable o que es viable todavía ahora mismo hacer consultas a la gente que se dedica o que trabaja con población migrante? O sea, no solamente en tu caso que eres educador, sino también pues, en el caso de, yo que sé, personal sanitario, por ejemplo, o de profesores, profesoras directamente. ¿Crees que tendría sentido hacer una consulta un poquito más amplia para ver hasta qué punto podemos cuadrarlo, sobre todo en términos de integración? Hombre, yo creo que al final en este sentido va todo hilado y que es importante consultar a todas las personas que al final de una forma u otra van a acabar interviniendo con estos chicos. Sí, que tienen conocimiento de causa. Claro, y contra más información se pueda dar, que luego obviamente, o sea, al final pues todos nos ponemos en una posición de que el mundo sea idílico y demás, pero creo que contra más preguntes, más escuches y más información puedas sacar de los diferentes sectores de la sociedad y los que intervienen concretamente con estas personas, como has dicho, la educación, la sanidad, el tercer sector. O sea, creo que contra más información se pueda sacar, mejor vas a conseguir que funcione el sistema. Claro, mejor va a funcionar, que todos sabemos que es muy complicado y que los recursos que hay son los que son, pero si involucras a todas estas personas, al final puede salir un documento mucho más rico y que realmente... Que luego te sea más práctico, que te sirva, claro, justo, que sea prolongable en el tiempo un poco. O sea, estamos hablando de que la anterior reforma del reglamento fue en 2022, si no me equivoco, en agosto, cuando entró en vigor, algo por el estilo, y estamos cambiándola 2 años después
para algo que realmente, si me preguntan a mí, no cambia demasiado. Quiero decir, lo que cambia es literalmente el estatus que se tiene en cuanto a las solicitudes de protección internacional, el cómputo de plazos y lo que comentabas tú antes, que es básicamente pues un perjuicio para toda la gente que se encuentra en esa situación, que a lo mejor solicitó protección internacional hace un año y pico, que está esperando resolución, que no tiene idea de cuándo va a llegar porque no se están respetando prácticamente en ningún caso los plazos. Y que, bueno, mi sensación ahora mismo es un poco de abandono. Y tirando un poco por aquí, más allá del racismo que todos conocemos por desgracia y que vivimos un poco día a día en nuestras rutinas, ¿creéis que es algo que se ha acabado incorporando también un poco en el sistema, en las instituciones? El tema del racismo institucional, por ejemplo, ¿habéis notado alguna diferencia en cuanto a el trato que se le da a una persona que a lo mejor viene de Mali, como comentabas tú, que a una que viene de Siria o de Venezuela, por ejemplo, que son perfiles muy distintos? Yo sobre eso puedo hacer dos matizaciones. Por ejemplo, a nivel de racismo institucional, nosotros claramente cuando trabajamos y cuando tenemos que llevar a los usuarios, a las personas a las que atendemos algún tipo de recurso, por ejemplo, hacer el certificado digital en la agencia tributaria o algún tipo de documento sanitario, ya buscamos zonas o agencias institucionales que estén acostumbradas a la población migrante. Nos ha pasado muchas veces que si vamos a un barrio por disponibilidad de citas, porque muchas veces no hay cita en todos los barrios, en todas las agencias, en todas las sedes de los ayuntamientos, ¿no? Entonces a veces cogen la primera que hay, literalmente. Bastante. ¿Qué estás consiguiendo con él? Exacto. Empadronamiento, o sea, cosas así del día a día nuestro. Te das cuenta de que depende de en qué barrio estés cogiendo la cita, el trato va a ser mejor o peor. Y esto es así y nos pasa constantemente. Incluso yendo acompañados por nosotros, porque ya si van solos ya encima es otro problema, eso, ¿no? El otro día estaba hablando con una compi con María, trabaja en Progestión también, en el área de empleo, y me decía, es que si los mando solos a servicios sociales o a las oficinas de atención a la ciudadanía, entre la barrera idiomática, que es real, y directamente actitudes, comportamientos racistas, no consiguen lo que buscan, y lo que buscan en muchos casos es un certificado de empadronamiento directamente con un contrato en el que realmente aparece su nombre, aparece su documento de identidad. Quiero decir que para nosotros eso es literalmente 10 minutos. Sí, y sobre todo es que no te quieren, creo que por eso está la voluntad y creo que no te quieren escuchar, porque hemos tenido muchos problemas por ejemplo, con el certificado digital, que con la solicitud de protección internacional no hace falta nada más, porque un solicitante de protección internacional, recuerdo, que no necesita ninguna documentación del país de origen para poder hacer sus trámites aquí en España. Eso se le explica a los funcionarios muchas veces y no te quieren escuchar, incluso yendo tú. Y muchas veces hemos tenido que poner quejas y demás. Entonces, es verdad que en cuanto a racismo institucional, pues sí, ya lo que decidimos hacer es no voy a ir a barrios que sé que no me van a atender bien. Eso no quita que pueda haber un profesional que sea buen profesional y que te atienda. Pero como norma general te lo pone muchísimo más complicado. Y luego, habías hecho la pregunta de si consideramos que existe ese racismo en función del país de origen, ¿no? Sí, en función de un poco del perfil. También yo lo he notado mucho últimamente con cuestiones religiosas, que no se le da el mismo trato, las mismas oportunidades a gente que viene de entornos y contextos en los que se practica más el Islam, que gente que, por ejemplo, viene de Latinoamérica, que lo tiene un poquito más fácil ya por el idioma, pero también por el contexto un poco en cuanto a cultura, religión y demás. ¿Notáis diferencia también en este sentido? Sí, o sea, sí que la hay, al final no tanta, porque no dejan de ser personas inmigrantes y que, como comentas, las personas de Latinoamérica al final controlan el idioma y en ese sentido tienen más posibilidades a lo mejor de cara a defenderse también, de entender lo que se les está de informarse. Demás, pero nosotros hemos tenido personas de muchos sitios diferentes del mundo. Y al final nos hemos enfrentado a las mismas dificultades, problemáticas, las dificultades que pone el sistema y al final las propias personas que te atienden, porque hay veces que llegas a un sitio y te atiende una persona que es maravillosa, que aunque no pueda hacer nada, porque pues estamos haciendo algo que... No, por lo menos sientes que lo está intentando. Que lo está intentando y que se va a preguntar a la persona que tiene por encima y que ves una implicación que luego vas a otro lado y al final
acabas discutiendo con esa persona y lo que ha comentado Raquel, porque vamos nosotros con ellos. Si van ellos solos, el cachondeo que supone, porque nos ha pasado con un montón de personas que también es eso, nuestro trabajo es al final que ellos sean capaces de hacer estas cosas. Que sí, nosotros les acompañamos, les echamos una mano para que entiendan un poco... Lo suyo sería que pudieran hacerlo ellos solos. Pero claro, cuando hemos intentado que lo hagan ellos solos, vienen mosqueados porque, lo primero, no han entendido muy bien todo lo que les están diciendo, porque la persona te habla como una metralleta. Totalmente. El chico en concreto te está diciendo, perdona, no te estoy entendiendo. Y la persona que está atendiendo como que encima se envalentona más y se mosquea más altivo. Y al final chocan y nos ha pasado de un chico que va a hacer la tarjeta sanitaria, que tenía dificultades con el oído, tenía sordera, estaba sentado en la silla, le llamaron, no lo escuchó, estuvo como una hora esperando, fue a la puerta, llamó, oye, que llevo aquí desde las 11, la cita era a las 11:30 y son las 12:15. Y se acabaron enfadando con él porque... Se acabaron enfadando con él y se acabó yendo de allí sin la tarjeta sanitaria, cuando para conseguir la tarjeta sanitaria ya hemos tenido que esperar 3 o 4 meses. Claro. Porque la cita para la tarjeta sanitaria es otro tema. Y el chico vino súper mosqueado y era colombiano. Era una persona que entendía Sí, totalmente. Y al final se enfrentó a esta persona, acabaron a gritos y se fue el chico sin la tarjeta sanitaria cuando era fundamental para él, para apoyar su solicitud de asilo, para que vaya al médico porque lo necesita. Justo al sistema de salud. Y es eso. Sí, yo a raíz de lo que estabais comentando los dos, justo he recordado que cuando yo estaba más en contacto con lo que es instituciones y tenía que hacer acompañamientos, seguimientos y demás, recuerdo, claro, lo que decías tú de escoger directamente la oficina a la que quiero ir dentro de la institución, porque sé que hay una persona que me trata un poquito mejor o que, pues que te echa una mano en muchos casos, pero que el echarte una mano es simplemente tratarte como uno más. Y que vas eligiendo directamente, pues en cada oficina además tengo a esta mujer que sé que entiende un poco cómo gestionar estas cosas o que ya me ha demostrado que tiene la capacidad o la habilidad como para preguntar algo a su superior si hiciera falta y bueno, interesarse en general. Y sobre todo ahí añadir también, y no ponerle solo la culpa, ¿no?, al funcionario en este caso que está haciendo o intentando hacer su trabajo, pero también de las propias instituciones. Por eso decía que creo que hay un desinterés generalizado, que las propias instituciones no formen a sus profesionales, porque estaba hablando Gonzalo antes del sistema sanitario. El sistema sanitario tiene un sistema, o sea, tiene cubierto una zona de teletraducción de no sé cuántos idiomas y no lo utilizan los profesionales. Muchos no saben ni que existe. No saben ni que existe. Entonces, le debería dar igual que venga un chico ahora digo, bueno, Ucrania ahora está más de moda, ¿no? Pero me da igual que venga un chico ucraniano, puede llamar a ese servicio de teletraducción y usarlo para comunicarse con la persona usuaria del sistema sanitario. Y prácticamente eso no lo hace nadie. Entiendo que por desconocimiento. Entonces también hay un problema institucional de que no se informa el sistema sanitario de que existe ese servicio de teletraducción, no se informa el de la agencia tributaria que ciertas solicitudes cuando vengan de asilo lo pueden tramitar, es decir, no hay información. Entonces para un funcionario al final lo que también es fácil decir, bueno, esto no lo conozco, claro, pues siguiente. Puerta. Pero por eso digo que es algo institucional, el problema, más allá del problema social, cada uno como profesional que también decida hasta dónde implicarse, es que las instituciones no están formando a sus trabajadores en el plano de la migración. Ahora que comentabas lo de bueno, el caso y lo que está pasando con Ucrania y el trato que se está dando desde España, ¿crees que es lícito, que tiene sentido que se le dé un trato especial a nacionales, pues en este caso, por ejemplo, de Ucrania o de Venezuela, que tienen el tema de las razones humanitarias, y que no exista lo mismo para pues conflictos como el que ha habido en Gaza o bueno, básicamente todo Oriente Medio, cuando pasó lo que pasó en Siria y lo que está pasando otra vez ahora tampoco se tuvo en cuenta? Bueno, yo aquí diferenciaría, has comentado Ucrania y Venezuela, cuando realmente la situación es diferente. O sea, al final Ucrania tiene una situación súper privilegiada, se llama protección temporal, ¿no? Y directamente viene, o sea, en el mismo día que comentan que son ucranianos, ya tienen la residencia con derecho a trabajar.
cosa que no pasa para el resto de solicitantes de protección internacional. 6 meses desde que presentas la solicitud, Efectivamente. cuando consigas presentar la solicitud. Entonces, tú preguntas en el ámbito fuera de nuestro ámbito asociativo, ¿no? Y la gente lo que te dice es como, bueno, claro, es que son europeos. Y entonces a mí ya no Sí, tanto... pero realmente en términos de estatus, quiero decir, Claro. debería de ser el mismo, es extracomunitario, no están tampoco en ningún organismo supranacional del que formemos parte nosotros, por eso a mí me llama tanto la atención. Para mí es muy complejo porque como persona, o sea, yo atendemos a personas ucranianas y genial, por mí que le den la Sí, sí, residencia y el trabajo me parece maravilloso. evidentemente. Pero a nivel moral me causa mucho rechazo porque hay tanta discriminación y tanta diferencia con respecto al resto de personas que están en una situación igual. Sí, que hablamos de Incluso conflictos estabas armados comentando igual. Gaza, hay gente, o sea, no pueden salir de Gaza. No. Entonces estás comentando esos países que no es que se les dé un trato desigual, es que ni siquiera pueden acceder a eso porque es imposible Eso salir es. de allí, no le dan vía de escape. O sea, Entonces hay una situación generalizada, política, que es tan diferente y tan compleja. Entonces, pues es muy injusto y estas personas están renovando, los ucranianos en concreto, están renovando de momento temporalmente, pero anualmente su solicitud. de forma Tienen prácticamente también- automática, además. absolutamente automática. Tienen también generalmente una red, porque hay muchas personas ucranianas que ya estaban en el país, entonces tienen una red bastante fuerte. Pero efectivamente es totalmente diferente al resto de solicitudes que hay en el mundo. A mí lo que me sorprende de esto es al final que las instituciones, los gobiernos con esto demuestran que si quieren, La voluntad. Efectivamente. pueden. Entonces, o sea que lo que comentamos, a mí el que venga una persona ucraniana y se le dé todo tipo de privilegios y facilidades y demás, me parece maravilloso. Claro, o sea, quiero decir, no es ni mucho menos la intención para sería que- bajar claro. a Ucrania al nivel al que estamos tratando de alguna forma o al que estamos acogiendo a gente de otras nacionalidades o que viene de otros conflictos, sino que el objetivo debería de ser conseguir lo mismo que estamos consiguiendo con los Todas ucranianos las personas que vienen, y el resto de conflictos. sí, Ucrania está como está, pero Mali está como está, Palestina está como está. Sí, sí. O sea, que lo O sea, mismo puedes cada- decir ahora mismo de Siria, de Líbano, de Jordania, Claro, o sea... muchos sitios y que es como, vale, a estos les abrimos las puertas, pero de par en par. Y con los demás, ¿qué pasa? Yo creo que está muy relacionado, y ya esto es opinión personal pura y dura, con lo que comentabas tú antes en cuanto al tema de las apariencias y de cara a la galería y para sacar pecho en Europa o en la OTAN, incluso de mirar lo que estamos haciendo con esta gente, lo que estamos consiguiendo desde España, poner las pilas, cada país tiene un poco su perfil. Y creo que tiene mucho que ver con esto. Más allá de todo el tema de expedientes, resoluciones, procedimientos, al final estáis trabajando constantemente y mano a mano con personas, con seres humanos que tienen sus historias, que la mayoría de los casos son muy, muy, muy complicadas. A mí lo que me pasa en muchas ocasiones es que me es complicado gestionarlo en términos personales y emocionales yo mismo. O sea, incluso llevando ya varios años dentro de lo que es el sistema, a veces me cuesta. En vuestro caso, que estáis mano a mano de forma constante con personas que vienen de situaciones pues, muy, muy, muy jodidas. ¿Cómo lo gestionáis vosotros ya en términos más personales? ¿Conseguís dejar el trabajo en la oficina o os lo lleváis a casa? ¿Cómo lo lleváis? Pues es una gestión complicada, porque como dices, al final tratamos con personas y da mucho coraje el sentir que las personas con las que trabajamos al final dependen de lo que nosotros podamos hacer o no. Y tú tienes un horario. Y tú tienes un horario, tienes unas limitaciones también. También hay que desconectar porque, quieras que no, es un trabajo complejo, es un trabajo duro. Y si no acabas quemadísimo. Muchas cosas y es difícil de separar el trabajo de tu vida personal y no estar con los amigos y que de repente surja la conversación y tú ahí te reivindiques y digas, pues es que esto no puede ser así, que al final... Tener que dar explicaciones ligado, constantemente, claro, que me pasa a mí alguna vez, que eso dices, es de- joder, está saliendo un tema de conversación pues complejo realmente y en el que entiendo que hay muchos puntos de vista distintos, Y hay pero mucho desconocimiento también Eso es. por la parte, por la
población en general. Claro, o sea, tú escuchas lo que te dicen en la tele o en las noticias y dices, joder, Claro. me da la impresión de que estamos acogiendo genial, de que estamos integrando haciendo genial. estupendamente. Efectivamente. Y realmente yo hablo con personas cercanas a mí de mi trabajo y de lo que hacemos y todo, y les sorprende un montón de, "Joder, pues no tenía ni idea, tío, de cómo funciona A mí me ha pasado que a todo el veces tema". como que te dan a entender que tú estás planteando la excepción Claro. y que el caso general y la casuística normalmente funciona como te lo plantean. Pues eso, en un comunicado de prensa o... Pues yo qué sé, es que voy a decirlo así, en la tele en general, Sí, sí. medios de comunicación, digamos, más mainstream. Y ya no solo eso, creo que también se nos olvida, o en general, incluso a veces a nosotros o a la gente que nos rodea, a la sociedad en general, las historias que traen estas personas son muy duras. Es lo que decía Total. al principio de la entrevista a Gonzalo, es que no llegamos ni a imaginarla. Y a mí, en cuanto a cómo lo gestiono, a mí incluso a veces lo reflexiono conmigo misma y es como, es que siento que me disocio, porque ya ni siquiera me da pena escuchar muchas cosas, ni siquiera me estremece ciertas historias Total. que son aterradoras. Y lo tienes tan normalizado, que eso Sí, también sí. es un problema, porque están normalizando violencia, o sea, violencia que te cuentan, evidentemente, están normalizando situaciones absolutamente horrorosas y llega un punto que dices, ostras, ¿cómo he sido capaz de escuchar y ver? Porque muchas veces, bueno, los relatos de protección internacional funcionan que te cuentan historias, o sea, te cuentan Era la lo que te iba a historia, decir. si tienen fotos, si tienen vídeos, a veces tienen sí. fotos y vídeos que son tremendas. Que yo alguna vez me he visto, o sea, incluso metiendo un poco el dedo en la llaga para sacar información relevante, siempre con la intención de echar una mano a la persona en términos de pues tratar de hacer su solicitud de protección internacional lo mejor posible para que salga adelante ese caso y de repente decir, hostia, me estoy dando cuenta de que tengo aquí a una persona, le estoy preguntando ciertas cosas, o sea, por eso hablaba también antes un poco de la importancia de la atención psicológica y de un trato como integral. Yo no soy psicólogo, pero cuando he estado dedicándome a la protección internacional, en mi mesa conmigo ha estado gente que evidentemente pues, te está contando su historia y lo que le ha pasado, y en muchos casos eso da lugar a una serie de, pues directamente lloros, por ejemplo. ¿Cómo lo gestiono? ¿Lo estoy gestionando bien? ¿Lo estoy gestionando mal? ¿Me lo llevo a casa? Y que luego con esos lloros, por ejemplo, más allá de... Yo, por ejemplo, me considero una persona muy cercana y que atiendo de esa manera, ¿no? Pero muchas veces que eso, alguien te llora, y pasa mucho, y te das cuenta de que estás insensibilizado. O sea, le consuelas porque te sale consolar, ¿no? Por tu forma de ser y por tal, pero tú por dentro sientes decir, ostras, que no... No, y a lo mejor tengo esa sensibilidad esto puede ya. sonar fatal, pero yo, por ejemplo, lo gestiono de una forma distinta como lo gestionaba hace 4 o 5 años, que era como mucho más a flor de piel todo. Ahora mismo te estoy consolando. Ya no es... También. No te sorprende tanto al final. No, lo estoy Creo que es teniendo normal, en... porque son barreras que es que de verdad trabajamos con historias muy duras y con situaciones y que el sistema lo pone complejo, entonces creo que al final son barreras que no nos hace peores profesionales, sino la forma de tirar hacia adelante, y que luego antes Gonzalo decía concretamente que, o sea, para estas personas que la vida es complicada, pero es que somos sus referentes. O sea, esa persona nos tiene, como tú eres su abogado, tú eres su trabajador social, o sea, eres la persona que le está sacando de ciertos problemas, entonces ellos no van a diferenciar. No, El totalmente. horario se cierra, su problema sigue. Totalmente. Entonces, si tienen directamente el teléfono, en este caso del coordinador, de Gonzalo, tienen el teléfono, pues le llaman y tienes a disposición, entonces el trabajo Sí, a veces no acaba nunca. Aunque solo sea pues, por escuchar un poco, que la persona se desahogue. Por sentirse respaldados y con alguien. No estoy solo. Eso es. No estoy solo. Ya para acabar, que definitivamente se nos está alargando el asunto, quería que me contestaríais así rapidito, los dos, ¿vale? Pues un par de cosas que cambiaríais del sistema que se os ocurre ya, del sistema de protección internacional, del sistema de acogida en España, o en términos europeos, o en términos globales, lo que queráis. Primero, mejorar ese sistema de citas, ¿no? Más allá de que luego las resoluciones puedan tardar más o menos en salir, pero mejorar ese sistema de citas que sea accesible y por lo menos que intentemos de alguna manera acabar con ese mercado, esa mafia, porque está siendo absolutamente aberrante para las personas que intentan entrar en el sistema. Garantizar derechos, por lo menos hasta que sepamos si tiene sentido, si se concede, si no se concede. Es decir, a lo mejor hay casos que no están tasados para asilo, no tenemos otras opciones y se está presentando esa solicitud para acceder a un trabajo, para acceder a una vivienda, etc. Yo estoy de acuerdo contigo en que es básicamente el problema, igual no es el más importante, pero sí el más urgente. Gonzalo, ¿se te ocurre alguna cosilla? Pues visibilizar más el sistema de acogida, Total. Que la gente conozca el sistema de acogida y que las personas que tienen
potestad y poder para intentar hacer mejor el sistema de acogida, se sienten con las entidades que trabajamos, escuchen las propuestas que podamos hacer de mejora, porque al final veo el sistema sobre el papel está muy bien, pero la realidad Totalmente es distinta. entonces que se sienten con los actores que estamos al frente de todo esto para entender la situación real, cómo están los centros, cómo están los propios trabajadores, lo que comentamos. Es el hilo perfecto para la siguiente pregunta y ya me la contestas del tirón, que es ¿qué te hace seguir para adelante? O sea, ¿de dónde sacas tus fuerzas? ¿Es simplemente una cuestión de principios? ¿Es por cuestiones profesionales? ¿Qué te hace seguir a pesar de lo duro que es realmente el sector? Pues sí, como buenamente se pueda, mejorarlo poco a poco, aunque sea un pequeño granito lo que se pueda mejorar, pues mira, eso que me llevo. Y la verdad que en ese sentido también la cercanía con mis compañeras, que al final soy el coordinador, pero bueno, tengo un equipo, la verdad que es maravilloso y Sí que lo es. y que nos entendemos muy bien y que vamos todas a una. O sea, en ese sentido estamos todas igual de implicadas, somos todas igual de cercanas con los chicos, nos preocupamos lo mismo por los chicos, si tenemos que estar más rato, vamos a estar más rato. Echarse una mano constantemente con las compañeras, Eso la verdad es que el clave. saber que puedes contar con tu compañera, oye, que no me da tiempo a esto, tómatelo tú, aunque tampoco sepas mucho, pero No, pero total, o sea, iníciamelo un poco. Ese respaldo profesional que siento por mis compañeras, pues es una de las motivaciones. es que acabo viendo mucha cercanía. Yo, por ejemplo, a Raquel la tengo frita a preguntas constantemente y la verdad es que de momento no me ha puesto mala cara. De momento. Es todo fachada en realidad. En tu caso, dirías que un poco por lo mismo, la inercia ya en términos de principios, el compañerismo, el tratar de hacer pues, el sistema un poquito mejor dentro de lo que podamos. Yo, aprovechando esta pregunta y un poco de manera reivindicativa, o sea, creo que muchas ingresamos a este sistema también, un sistema muy feminizado a nivel profesional, la mayoría somos mujeres las que trabajamos aquí. Yo creo que todavía a nivel social pues está esa parte de la mujer, de cuidados, de encargarte, ¿no? de la persona que necesita ayuda. Entonces creo que eso a nivel social está muy estructurado de esa forma. Y por otra parte está muy precarizado, o sea, decías que cómo nos mantenemos. No todos nos mantenemos, hay muchas entradas y salidas de personal, no digo solo en esta entidad, digo Total. en general. Sí. En el Tercer sistema sector. del tercer sector. Dependemos de proyectos, si no te dan el proyecto este año estás De fuera. proyectos y de que ahora mismo lo hablaba con otro proyecto de otra entidad de unos compañeros, no te digo la mitad de la plantilla, pero muchas de las compañeras están de baja por ansiedad. O sea, es un sistema muy precario, muy complicado. Como he dicho antes, vivimos escuchando violencia constantemente, no es nada Desgasta fácil. muchísimo. Entonces hay un desgaste profesional brutal. Y la verdad es que lo que nos encontramos es, no nos queda otra que apoyarnos en los compañeros y las compañeras, porque es verdad que... Mejor lo entiendes. Sí, totalmente. ¿Y qué te hace seguir? Pues eso, lo que decía el compañero, la doble vertiente de uno, que el apoyo en nuestro caso, nuestro equipo, vamos todas a una y tenemos un súper apoyo de equipo, entonces te hace que el equipo tire. Y luego, pues que siempre tienes esa parte de querer ayudar y querer tirar por la otra persona. Entonces yo creo que eso es lo que hace que el sistema se mantenga. Vale, pues la última pregunta para acabar un poco pues con esta impresión que yo creo que es también fundamental. Últimamente escucho mucho, tanto en la calle, directamente en bares, en restaurantes, como en pues, medios de comunicación, en tele, en entrevistas, aquí no cabemos todos. El aquí no cabemos todos, el no entender la importancia de un sistema de protección internacional, en este caso, por ejemplo, digno y eficaz. ¿Qué le diríais a estas personas que evidentemente pues, están viendo, como se dice, los toros desde la barrera? Pues el aquí no cabemos todos es gracioso porque siempre está esa doble moral, ¿no? Luego te das cuenta de que para ciertos trabajos es donde quieren que quepan todos, ¿no? Sí, o que a lo mejor si tienes un color de piel distinto o hablas mi idioma sí que hay sitio para ti. Sí, sobre todo, mira, hace poquito estuve en el Congreso de Extranjería de Almería. En Almería pues hay mucho sector agrícola. Te da una vuelta por allí a las 8:00 de la mañana. Todas las personas que van a trabajar en el campo, no hice una entrevista, ¿no? Pero físicamente las veía. Yo no sé si había algún español. Entonces no cabemos todos. ¿Dónde? Yeah.
para qué trabajo y para qué sectores. Haciendo lo que nos interese. Efectivamente. Yo en ese sentido, con el aquí no cabemos todos, lo que diría es que ojalá a esas personas que dicen eso no se vean nunca en la situación Total. de las personas solicitantes de asilo. Yo eso lo pienso mucho, digo, tal y como están las cosas y también por el paso del tiempo y el tipo de perfiles con los que he trabajado, he acabado hablando con muchas personas de Venezuela con las que se ha acabado bromeando de alguna forma. Hace 100 años estabais viniendo vosotros, ahora estamos viniendo nosotros. A ver qué pasa de aquí a 50 años, porque políticamente hablando, la verdad es que la situación es muy inestable y verdaderamente, quiero decir, a mí no me sorprendería tanto que pudiéramos vernos en las mismas. Sí, literalmente. Además hablas, en ese sentido, o gente de nuestra generación sobre todo, es como, bueno, yo es que me estoy yendo a Reino Unido a ser camarero, pero con mi permiso de trabajo, ¿no? Claro, porque eres europeo y existe la Unión Europea. Tu abuelo se había ido a Alemania sin ningún tipo de permiso y sin tal. Entonces que creo que se nos olvida muy pronto. Mi abuela se fue a Marruecos cuando era una niña. Entonces creo que se nos olvida muy pronto que efectivamente la sociedad es súper voluble y que no hemos estado hace tanto en esas situaciones. No, y la diferencia entre un pasaporte de un sitio y un pasaporte de otro y que bien entendemos la migración en términos de pues, lo que se conoce como el migrante económico, cuando es mi primo con 23 años recién acabada la carrera quien se va a Londres a buscar curro de camarero y a ahorrar un poquito, y la diferencia de trato o de gestión que se hace en términos psicológicos del mismo caso, pero de una persona que viene a España desde Perú. Efectivamente. Pues nada, compañeros, compañero, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, yo creo. Gracias por compartir un poquito pues, vuestras perspectivas, vuestras expectativas, también un poco de cómo debería de funcionar el sistema de protección internacional y de acogida. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros y nada, nos vemos en próximas entrevistas. Bueno, no voy a decir tampoco lo que tenemos por delante, pero habrá unas cuantas más, así que nada, os esperamos con nosotros. Muchas gracias.